Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta casa del Señor, a esta reunión con este mensaje del domingo 17 de mayo del año 2020. Un año que en una visión muy particular, Anita, querida, Sergio, hermano querido, pastor, bienvenidos a esta transmisión. 2020 decía una visión perfecta, aunque fue un año que empezó con tribulaciones. Incendios, la selva del Amazonas. Ya no recuerdo si fue primero el Amazonas y luego fueron la Alta California, la nuestra Baja California, luego Australia, recordarán, luego los primeros síntomas en Wuhan, esta ciudad china, que por cierto es sede de las principales fábricas de Huawei. Es toda una señal eso, por cierto. Y esta pandemia que, teorías de conspiración o no, está presente, es real. Y que para muchos su sistema inmunológico mismo ha vencido a tal bacteria, lo crean o no es así, porque no hay explicación alguna a que, pese a lo contagioso de la misma y la velocidad con la que se diseminó a lo largo del planeta, haya tan bajas porcentaje de muertes, pese a que no tenemos, Aldo, querido hermano, bienvenido, pese a que no tenemos suficientes pruebas como para todo el mundo, y hay quienes ni siquiera las hacen, como nuestro país, que tiene una muy baja tasa de aplicación de pruebas por cada 1000 personas, la más baja en el mundo probablemente. Así que no es sorprendente que haya registradas tan pocas muertes por el coronavirus. En realidad no sabemos cuál es la tasa real, pero bueno, no estoy diciendo que sea mentira, solo estoy diciendo que hay que cuidarse, pero tampoco hay que, si somos hijos de Dios, alarmarse de más. Bienvenidos y buenos días a esta casa de Dios, esta casa pastoral, Reino de Dios Ministerios. El Señor nos quiere ministrar en sus dones y su gracia hoy 17 de mayo 2020. Y esto, amados, precisamente porque los dones de la gracia no son gozados por los creyentes todos de una vez, ¿sabes? Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Juan, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al venir a Cristo somos salvos mediante una verdadera unión con Él, ¿sabes? Ahora, amados, es por permanecer en esa unión que recibimos mayor pureza, gozo, poder y bendición. Sí, escuchaste bien. Al tener esta unidad en Cristo, es que podemos recibir mayor pureza, gozo, poder y bendición, los cuales están depositados en Él para nosotros, su pueblo. Nosotros, sobre todo, que hemos sido injertados en esa cepa original, que es su pueblo escogido, el pueblo hebreo. Ahora vamos a observar y discernir, amados, cómo nuestro Señor expresa esto cuando habla a los creyentes hebreos en el capítulo 8, escuchaste bien, a los creyentes hebreos en el siglo I, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en los versículos 31 y 32, cuando dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra del Señor. Wow. Nosotros no conocemos la verdad de una sola vez, amado, querido amigo. No es que, bingo, prendo la luz y ya, toda la verdad llega. No ocurre de esa manera. Pero la aprendemos en un proceso de vida permaneciendo en unidad en Cristo. Esto por medio del Espíritu Santo, porque para eso nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 7, yo parto, pero les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad, al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu Santo, gobernador de tu vida, pues.
hay una palabra que entonces se atraviesa y debe de permanecer en tu vida y en tu corazón: la perseverancia. En esta gracia, perseverancia en gracia, es un proceso educacional de transformación, de metanoia, por medio del cual aprendemos enteramente su verdad. Y el poder libertador de su verdad es también percibido y gozado gradualmente. Por eso dice la palabra de Dios: y la verdad os hará libres. Amados, las cadenas se rompen unas tras otras y somos verdaderamente libres, porque tenemos cadenas, amados. Todos hemos tenido y nos tenemos que ir liberando de una y de otra y de otra y de otra cadena, sin importar la edad, sin importar el género, sin importar en dónde te encuentras físicamente. Hablo de geopolítica, geosocial, geoeconómicamente, en cualquier lugar del planeta. Las cadenas se rompen una tras otra. Y de eso nos quiere hablar esta mañana el Señor. Amados, el mensaje del Señor esta mañana lleva por título: el poder de la oración. El poder de la oración. Ese es el mensaje que el Señor nos quiere entregar esta mañana del domingo 17 del año de 2020. Y sin más, vamos a entregarle el mensaje al Señor. Y si mi esposita amada, en su corazón siempre, porque aunque no tengamos algo listo, y se los comparto abiertamente, empezamos un poco tarde porque estaba pidiendo al Señor me entregara una reflexión devocional y esta llegó un poco más tarde, entonces empezamos un poco más tarde, pero soy obediente a lo que Dios me da. Así que empecemos, y le pido a mi esposita nos lleve en oración para entregarle a Dios este mensaje, esta mediodía del domingo 17 de mayo del año 2020. Amada, por favor, en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por otra semana que nos ha permitido estar aquí y reunirnos nuevamente, por su gran misericordia, por su grande amor que Él siempre nos muestra. Y pues sí, ha sido una semana quizá para muchos larga, para muchos difícil, para otros quizá con la esperanza de ver un nuevo tiempo en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que estamos pues realmente reflexionando. Y creo que este es un tiempo también de, como decía mi esposo, pues de mucha oración. Y creo que en esto pues yo sí te invito verdaderamente a que te acerques a Dios, que verdaderamente tú pongas tu corazón en ese tiempo de oración, de buscarlo en lo secreto, de buscar a Dios en esos momentos quizá que estás enfrentando, de dificultades, de ansiedad, de desesperación quizá, pero también de mucha esperanza, porque Dios no te deja, porque Dios siempre te muestra su gran fidelidad, su grande amor en medio de todas las pruebas que estamos enfrentando. Así que no desesperes, porque siempre Dios tiene un mensaje, siempre tiene algo que darnos. Y qué mayor privilegio el poder acercarte a Dios a través de la oración. El mejor medio que podemos tener es ese, el que podamos abrir nuestro corazón, el que podamos venir a Dios y decirle todo lo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque Él conoce todas nuestras necesidades, porque Él conoce nuestras aflicciones. Él nos conoce y Él sabe, pero Él quiere que tengamos esa relación de hablar con Él, de acercarnos a Él, así como cuando tú le hablas a un gran amigo, no sé, ¿no? A lo mejor es un pariente, a lo mejor es tu hermano, tu hermana, a lo mejor es, no sé, ¿no? Tu vecino, alguien que donde tú te acercas y donde tú verdaderamente
hablas y platicas de cosas muy íntimas, muy personales, ¿por qué no venir a Dios? ¿Por qué no dejar que Él tome ese primer lugar en tu vida donde tú puedas acercarte, donde tú le puedas decir todos esos secretos que hay en tu corazón? Porque Él los conoce, Él conoce en la intimidad lo que a ti te sucede, lo que a ti te pasa. Entonces, yo creo que estos tiempos, estos momentos son precisamente para eso, para acercarnos a Él, acercarnos al trono de su gracia, acercarnos y decirle cómo estamos por dentro, cómo estamos viviendo, qué es lo que nos aflige, qué es lo que nos hace sentir incómodos quizá, pero también en medio también dar gracias, y gracias por lo que Él nos da, por lo que nos permite ver, por las cosas que también son importantes para agradecerle, porque también podemos agradecerle por un nuevo día, podemos agradecerle por nuestra familia, podemos agradecerle por muchas cosas, por la salud, porque ahorita en estos tiempos mucha gente está perdiendo la vida, y quizá hoy a ti te está dando esa oportunidad, ¿sí?, de venir, de bendecirle, de decirle: Señor, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por lo que tú me das día a día, por el alimento que sabemos que hay muchos que quizá en este momento no lo tienen, pero qué mejor alimento que podernos alimentar de la presencia de Dios, de su palabra, de su grande amor que Él está queriendo traernos para que podamos comprender y entender cuáles son sus designios, cuál es su verdad. Yo te invito en esta mañana a que cierres tus ojos y que podamos entregarle este mensaje a Dios, que podamos verdaderamente abrir nuestro corazón para que seamos alimentados de este tiempo, que es un tiempo de venir y clamarle. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor precioso, por el gran privilegio que nos das de venir nuevamente a tu presencia. Gracias, Señor, porque en estos tiempos tú nos estás mostrando, mi Dios, que tú quieres que tengamos una relación mucho más íntima contigo, Señor. Gracias, Padre bendito santo, por el privilegio que nos das de un nuevo día, de poder buscarte, de poder venir a ti, Señor. Queremos que tú nos abras nuevamente, mi Dios y mi Señor, ese tiempo para poder estar contigo, reflexionar en tu palabra, en tu verdad. Ábrenos el entendimiento en el Espíritu, Señor, para que podamos verte, para que podamos verdaderamente, Señor, saber cuál es tu mensaje, qué es lo que hoy quieres hablarnos, qué es lo que hoy quieres instruirnos, Señor. Gracias porque a través del poder de la oración, Señor, podemos estar contigo, podemos hablarte, podemos venir a ti, Señor, y reconocer que tú eres nuestro más íntimo amigo. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre por excelencia, Señor. Gracias, precioso Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Y hoy bendecimos este día, Señor. Bendecimos tu palabra. Bendecimos, mi Dios y mi Señor, este tiempo que nos estás regalando para poder venir ante ti, Señor. Entrar a tu presencia y abrir nuestro corazón a toda tu verdad, a todo lo que tú quieres instruirnos en esta mañana. Bendice, Señor Padre bendito santo, cada palabra que tú quieres ministrarnos, Señor. Y usa a tu Hijo conforme a tu voluntad. Que seas tú, Señor, el que lo guíes, que sea tu Espíritu Santo el que le muestre, mi Dios y mi Señor, cada palabra que tú vas a darnos. En el bendito nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de escucharte. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos y que esta sea una palabra que ustedes reciban en el corazón y que les sea de gran ministración. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Amén. Gogo, si ahí no están ahí, Juan, bienvenidos. Primeros pasos. Sí, primeros pasos de este poder de la oración. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, cuando damos nuestros primeros pasos en la dirección de este encuentro sobrenatural de la mano del Señor, podemos animarnos al saber que hay algo todavía mejor para nosotros. Claro,
Estos son pasos de fe. Porque si lo razonamos solo con la mente, es difícil comprender o creer de esto que estoy hablando y que estoy compartiendo con todo el corazón, créanmelo. Todavía hay algo mejor siempre para nosotros, aunque te vaya ya muy bien, créeme, siempre hay algo mejor. Algo que viene desde adentro, que no es externo, que no tiene que ver con tus posesiones materiales necesariamente, pero cómo tú vives internamente y el tipo de relación que tienes. Primero con Dios, pero con los demás. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque te aseguro que aún todavía, como yo, no has recibido tu plena recompensa de fe. En un muy antiguo himno se expresa así: lo que viene es mejor aún que lo anterior. La palabra de Dios lo dice de otra manera. Dice: porque la lluvia tardía es aún mejor que la lluvia temprana. Hablando de las temporadas de las cosechas. Así lo dice la palabra de Dios. Y es que, amado en Cristo, querido amigo, sabes, cada vez tendremos perspectivas de más gozo, de más felicidad, en términos de lo que de Dios podemos esperar, ¿sabes? Luis, hijo, bienvenido. Las cosas celestiales son mejores aún, y conforme vayamos subiendo esta colina de la experiencia espiritual hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios, veremos cosas mejores aún. En la medida en que permanezcamos en Cristo, tendremos una confianza más firme, un gozo más rico, una mayor estabilidad, más comunión con Jesús y un deleite mayor en el Señor nuestro Dios. En lo natural, todos conocemos que la infancia está llena por muchos males de los que la edad adulta está exenta. No sé si me estoy explicando con esto. Porque cuando tú eres niño, viene toda esa etapa en donde tienes que ser vacunado contra muchísimas enfermedades que en tu edad adulta ya no tienes necesidad. Pero por el otro lado tienes muchas cosas en tu edad adulta que de niño ni siquiera te han pasado o te pasaron por tu mente, sino que eres consciente hasta que alcanzas la edad adulta. Bueno, lo mismo sucede en el mundo espiritual, lo mismo sucede en tu caminar espiritual, ¿sabes? Existen grados de logro entre los hijos de Dios, entre quienes creemos en Jesús como Señor y Salvador. Y es aquí que Cristo nos anima a alcanzar una elevada posición mediante la mención de un cierto privilegio que no es para todos los que dicen que estamos en Cristo. Porque puede salir de tu boca, pero quizá no lo estás creyendo con tu corazón. Y sí es alcanzable únicamente para aquellos que gozamos de la habitación del Espíritu, de su Espíritu Santo en nosotros, amados. ¿Escuchaste? Solo es alcanzable si verdaderamente tienes esta comunión, esta unidad, porque su Espíritu Santo, mi dulce Espíritu Santo, está habitando ya en tu corazón, conforme a lo que dice Pablo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos 1 al 7. Anótalo, toma nota, para que luego lo busques. Es muy probable, sí, es muy probable que lo que acaba de salir de mi boca para más de uno cause por lo menos extrañeza. Y habrá quien incluso se enoje con lo que acabo de decir. Y es que, amado, te estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que nuevamente te comparte Pablo el apóstol ahí en el capítulo 19 de Hechos, versículos 1 al 7. Ahora, escucha, además, lo que Jesús nos dice, y está escrito en su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Fíjate qué tremendo.
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, pero hay una condición previa. Y siempre nos gusta la parte B. A todos nos encanta la segunda parte. La segunda parte dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero te pone una condición previa y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Te pone estas dos condiciones. Primero, que permanezcas en Cristo, que permanezcas en Él, que tengas unidad con Jesús. Y segundo, que sus palabras permanezcan en ti también. Si esas dos cosas se dan, dice, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. Y no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Amados, debemos vivir con Cristo para conocerlo de verdad. No que nos hablen, no que alguien, aún yo, no que alguien te hable de Jesús. No que solo te dediques a estudiar su palabra. No porque no lo hagas, hazlo. Lo que te estoy diciendo acá es que si tú verdaderamente quieres conocerlo, tú tienes que pasar tiempo con Él. No solo escudriñando su palabra, pero buscando su presencia. Y para ello tenemos que ser uno junto con Él, y ello siendo también uno en su Espíritu Santo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 7, donde la palabra de Dios dice, bueno, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5 y hasta el 7, dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Aquí hago un paréntesis. Cristo le está hablando a sus apóstoles y les está diciendo que conforme a su anuncio previo, Él ya iba a partir. Y dice, ustedes se entristecen, pero no preguntan. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Wow, palabra de Dios. Amado, ¿te das cuenta de lo que Dios te está diciendo aquí? ¿Te das cuenta de lo que Cristo mismo te está diciendo acá? Debemos vivir con Cristo para conocerlo de verdad, pero además te dijo cómo hacerlo, porque nos dejó al Consolador, al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu Santo, nuestro dulce, mi dulce Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser uno con Cristo? Invita al Espíritu Santo a tu corazón después de que hayas invitado a Cristo mismo a tu corazón. ¿No has invitado a Cristo a tu corazón, amado? Yo te invito a que lo hagas ahora. Romanos 10, 8 al 10. ¿Qué pues? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y así en la medida en que vivamos con Él, más lo admiraremos, amados, y más lo adoraremos. Y sí, más recibiremos de Él gracia sobre gracia. Para todos los recién convertidos o los ancianos de días en su gracia, somos bendecidos y vivimos en su dulce abrazo. Ahora, los bebés espirituales difícilmente pueden discernir cuán precioso es Jesús. Para aquellos cuyo conocimiento de Él se extiende por años y años de comunión y de habitación de su Espíritu Santo en nosotros, amados. Y eso es justamente lo que hoy te quiere hablar el Señor, el poder de la oración en esa intimidad, que ocurre en esa intimidad, en este conocimiento, en esta relación, en este caminar con el Señor. Amados, Jesús y nuestro dulce Espíritu Santo, que son el mismo, el Padre junto con ellos, es inimaginable
inmarcesible, inconmensurable en cuanto a la estima de quienes permanecemos en Él. Y sí, yo sé que suena... entonces tú permaneces en Él. Sí, yo permanezco en Él, lo aseguro. ¿Cómo lo sé? Porque cuando en mi día a día me gana el tiempo de hacer lo que mi mente dice sin estar en su comunión, el espíritu me redarguye y hay tristeza en mí, hay congoja. Y entonces me veo necesariamente empujado a buscarle de inmediato para siempre estar alineado y en su presencia hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Y claro, usar mis talentos naturales, pero primero mis dones espirituales. ¿Cómo? Dejándome guiar por el Espíritu Santo y por tanto por Cristo y el Padre. Así es que se vuelve cada vez más atractivo, así como las abejas al panel de la miel, más dulce, más amado, más hermoso, más atractivo, estar en su presencia y en comunión con Él. No que Él mejore en sí mismo, porque Él nada tiene que mejorar, Él es perfecto, Dios. Pero en la medida que crecemos en nuestro conocimiento de Él, sopesamos, por así decirlo, y discernimos en el Espíritu de manera más profunda sus excelencias incomparables. Y esto que digo suena a palabrería, pero no lo es. Yo te invito a que le busques, a que profundices, a que estés en comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como dijo Juan en el capítulo 16, versículo 7, y lo vuelvo a leer: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Juan 16, 7, porque Cristo partió a la derecha del Padre, pero nos dejó aquí al Consolador. Y tú, además de tenerlo aquí, tú puedes invitarlo a que habite en tu corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 7, por si tienes dudas de lo que acabo de afirmar. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ahora, amado, y en el nombre de Jesús, clamo al Señor que consideren conmigo al menos 3 preguntas que voy a hacer. 3 preguntas, en el nombre de Jesús, considéralas. Primera, ¿cuál es esta bendición especial? Lo dice la palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Te recuerdo que hay 2 condiciones antes de esto, pero bueno, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primera pregunta, ¿cuál es la bendición especial? Esa. Pide todo lo que quieras y te va a ser hecha. Segundo lugar y segunda pregunta, ¿cómo se obtiene esta bendición especial? Y aquí me voy a las condiciones previas de ese pasaje. ¿Cómo se obtiene esta bendición especial? Te lo dice antes: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Amén. ¡Wow! Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Así obtienes esa bendición especial. Esto que te dice Juan 16, 7, os conviene que me vaya porque les voy a dejar al Consolador, al Espíritu de verdad. Se obtiene así, permaneciendo como en comunión con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Permanece en Él y entonces sus palabras permanecerán en ti. Y luego, en tercer lugar, y la tercera pregunta, ¿por qué se obtiene de esta manera, amado? Wow. ¿Por qué se obtiene de esta manera? Y es que, amados, queridos amigos, debe de haber una razón para que estas condiciones se establezcan como necesarias para poder obtener el poder prometido en la oración. ¿Y sabes cuál es? Es que la unción del Espíritu Santo que quiere habitar en cada uno de nosotros manifieste su bendición para cada uno de nosotros. Nuevamente, Juan 16, 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos
1 al 7. Anótate muy bien. Juan 16, 7, del cual ya te di lectura varias veces. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 7. Anótatelos. Son tesoros, pepitas de oro, golden nuggets, que Dios te está obsequiando hoy para que tú tengas fundamento sobre el cual parar, edificar sobre la roca que es Cristo, esta fe y este poder de la oración de la que hoy te quiere entregar. Y sí, amados, se trata de una bendición especial. Porque, amados en Cristo, queridos amigos, Jesús nos dice con toda claridad: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Por cierto, y no es casualidad, es el capítulo previo, mismo versículo. Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan, capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7, amados. Tenemos que observar que nuestro Señor nos ha exhortado a discernir y antes al menos a reflexionar que aparte de Él, que apartados de Él no podemos hacer nada y por lo tanto podríamos haber esperado naturalmente que nos enseñaría cómo podemos vivir en su Espíritu Santo. Podríamos haber esperado naturalmente, en lo natural pues como seres humanos, que Él nos enseñaría cómo podemos vivir en su Espíritu Santo, así como nos dice en Juan el capítulo 16, versículo 7. Pero ¿qué crees? Eso no va a ocurrir si no buscas intencionalmente pasar tiempo con Él, porque si Él partió a la derecha del Padre y como te dice nuevamente Juan 16, 7, te dejó al Consolador, ¿con quién crees que vas a tener tu primer encuentro? Sí, con Cristo, pero ¿con quién o por medio de quién? Sí, el dulce Espíritu Santo, su Espíritu Santo, que es el que se quedó. Ahora, amados, Talí, querida, bienvenida. El texto nos dice lo que nosotros hubiéramos esperado que dijera Jesús. Perdón, el texto no lo dice en términos naturales, pues. Quizá podríamos pensar que Jesús hubiese dicho, por ejemplo, sin mí ustedes no pueden hacer nada, pero si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, podrán hacer todas las cosas espirituales y las cosas llenas de gracia. Lo pudo haber dicho así, ¿verdad? Pero no es lo que dice. Lo que dice claramente es, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No lo que tú quieras, porque si estás en Él y sus palabras en ti, tú no vas a pedir lo que tú quieres, tú vas a pedir lo que Él quiere que tú pidas. Aquello que es su propósito para tu vida. Jesús nos habla aquí de lo que estaremos siendo equipados, capacitados para llevar a cabo. ¿Y qué es lo que va a ser llevado a cabo nosotros si permanecemos en Cristo y sus palabras en nosotros? Lo que es su propósito para nuestra vida. Y os será hecho, dice. Y os será hecho.
Jesús no dice, les será dada la suficiente fortaleza para todas aquellas acciones santas que ustedes son incapaces de realizar sin mí. No dice eso, ¿verdad? No habla en términos naturales, no habla condicionalmente. Y eso hubiera sido verdaderamente cierto y es la verdad que buscamos aquí, pero nuestro sapientísimo, nuestro inconmensurablemente sabio Jesús, Señor, sobrepasa cualquier paralelismo de lenguaje o cualquier entendimiento humano. Por eso cuando me dicen, es que yo conozco a Dios, hijo de monos, que me dices o afirmas que conoces a Dios. Hombre, porque estudio la Biblia todos los días y... es que ya entendí tal y tal. Entonces tú crees que conoces a Dios por aquello que tú alcanzas a entender en tu mente. Pues déjame decirte, brother, que entonces tienes un Dios del tamaño de tu mente y ese no es Dios. Mi Dios sobrepasa cualquier cosa que siquiera tú te puedas imaginar o cualquiera de nosotros puede imaginar o pensar o entender siquiera. Mi Dios sobrepasa todas las esperanzas del corazón. Dice algo todavía mejor. Él no dice, si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, harán cosas espirituales. No dice eso. Dice, pedid y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Eso es lo que dice. Y es que, amados, mediante la oración, todos, sin excepción, en la oración, todos podemos ser capacitados para hacer, claro. Ahora, antes de hacer cualquier intento, primero, busca estar en presencia de Cristo mismo, lleno del Espíritu Santo, en presencia de Cristo. Y segundo, que su palabra sea la que esté contigo. Pero no va a ocurrir si no es el Espíritu Santo el que te permite estar en la presencia de Dios, siendo uno con Él, ¿Te das cuenta? Sin eso, tú puedes incluso estudiar la Biblia y estar lleno de la palabra de Dios en términos intelectuales, pero vacío de Cristo, y vacío del Espíritu Santo. Y eso no es Dios. Sí, escuchaste bien. Tú puedes estar lleno de la letra, como cabeza cebollona, saberte la palabra de Dios de papa a tapa, pero estar vacío del Espíritu Santo y por tanto de la presencia de Cristo. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque puedes estar entonces pidiendo cosas huecas y vanas conforme a tu carne, pero no conforme al propósito de Dios mismo. Tienes que estar lleno de Él. Amados, mediante la oración, no solo el estudio, primero la oración, todos seremos capacitados para hacer conforme al propósito de Dios. Y entonces puedes pedir. Y entonces puedes pedir. Pide, amado, pero una vez y primero que estés lleno de su palabra y antes de eso que estés en su presencia. Y eso no puede ser si no estás en el Espíritu Santo. Pide, amado. Sí, pide. Y siempre en el nombre de Jesús y en su propósito para tu vida, no en tus concupiscencias. Porque eso sería señal de que realmente estás todavía en la carne. El privilegio especial aquí otorgado, amados, en este Juan 15:7, que tanto estoy dándole y dándole y dándole, porque así Dios me pide que insista y que profundice. Es Juan 15:7. Este privilegio, esta bendición especial es una poderosa vida de oración que puede prevalecer. Insiste, 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 insiste. No desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aunque no veamos la orilla, aunque estemos viendo que nos estamos ahogando, aunque no veamos en nuestra casa todavía lo que esperaríamos ver en nosotros mismos, en nuestras hijas, en nuestros hijos, en nuestra parentela, en el ministerio que Dios nos entregó, en nuestro trabajo, en nuestra familia toda, en nuestra parentela, en todo. Tú insiste en la oración
créeme, va a llegar el tiempo, Dios es fiel. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 7. Orad sin cesar. El poder de la oración es en mucho el indicador de nuestra condición espiritual, ¿sabes? Y cuando recibimos ese poder en un alto grado, el favor de Dios se manifiesta en tu vida. Cuando recibimos ese poder de la oración en un alto grado, el favor de Dios se va a manifestar en tu vida. Uno de los primeros resultados de nuestra permanente unión con Cristo será la práctica constante de la oración. En alguna ocasión, alguien muy cercano me pregunta, ¿cómo es que amas a Dios? Y mi respuesta fue simple y me salió del corazón. Decidí amar a Dios. ¿Me explico? Yo no sabía que amaba a Dios, no, decidí amarlo. Decidí amarlo. Cuando yo conocí a mi esposa, no voy a decir que no, primero, como todo hombre, por los ojos, ¿verdad? Hermosa. Pero por alguna razón que va más allá de todo entendimiento, decidí amarla. Solo así lo puedo explicar, así fue con Dios. No fue racional, sencillamente lo decidí. Así con Dios. A Dios yo decidí amarlo. Claro, Él lo decidió primero. No fue racional, fue un acto de fe, amado. Fue un acto de fe. Pedid, ¿capichi? Pedid, pero tú no puedes pedir si primero no tienes una relación con Él, si primero no estás lleno de Él, si primero no tienes una comunión tal que su palabra misma se te revela, te brinca, su palabra se vuelven trozos y porciones de la Escritura, se vuelven rema para tu vida. Palabra viva que actúa, que tú sabes que enciende algo en ti, de eso estamos hablando. Pedid entonces, solo entonces pides. Y entonces, amados, si vas a pedir algo a Dios, que sea primero adorándole y entonces clamando y pidiendo conforme a su propósito para nuestra vida. ¿Capiche? En espíritu y verdad. Adorémosle en espíritu y verdad, dice la palabra de Dios. Si vamos a pedir algo, que sea primero adorándole en espíritu y verdad y entonces clamando y pidiendo conforme a su propósito para nuestra vida, como nos dice Juan capítulo 15, versículo 7. El que permanece en mí y en mi palabra, si pide os será hecho. Así dice Juan 15, 7. En resumen. Si otros no buscan, amados, si otros no llaman ni piden, nosotros al menos sí debemos hacerlo. No para apuntar con el dedo de quién sí o quién no, no. Ocúpate de ti. Romanos capítulo 14, versículo 1 y 2 te hablan de eso. El juicio y la justicia son de Dios, no tuyos. Tú ocúpate de ti. Si los demás no lo hacen, asegúrate que tú sí. Da testimonio con amor de que tú sí, de que Cristo, el Espíritu Santo, entonces primero está en ti habitando. Si otros no buscan, ni llaman, ni piden, asegúrate que tú al menos sí. Porque yo te aseguro que los que permanecen alejados de Jesús no oran, no lo buscan. Y por supuesto entonces el Espíritu Santo no está en ellos. Primero. Aquellos en quienes la comunión con Cristo está suspendida, sienten como si no pudieran orar. Jesús nuevamente dice,
Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Pedid. Oh amado, la oración brota espontánea en aquellos que permanecen en Cristo, de la misma manera que ciertos árboles orientales, sin presión alguna, derraman sus fragantes gomas, estas que chorrean por el tronco del árbol. ¿Sabías eso, no? Un ejemplo muy claro es este árbol tan hermoso que luego pinta de lila toda la Ciudad de México. Ahora se me olvidó el nombre del árbol este, que tiene esa característica. Si te caen encima de tu parabrisas, por ejemplo, te lo acaban manchando y es imposible luego quitarle esa goma porque tienen una como goma. A eso se refiere. Y justo ese árbol, por cierto, lo trajeron de Japón en el siglo XIX, originalmente. Ahora se me fue el nombre, perdón, pero es muy característico de la Ciudad de México. Amado, la oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús, ¿sabes? La oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús, ¿sabes? Y de la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid, sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, sino sencillamente a consecuencia de su unión viva con el tronco. Así es que fuimos injertados en la vid del pueblo escogido de Dios, el pueblo hebreo. Así tú y yo, que no lo fuimos, ahora lo somos, porque nuestra sangre, nuestro ADN fue transformado por la sangre preciosa de Jesús, desde el momento que le dijimos con la boca y también con el corazón que sí creemos que Él es el Hijo de Dios, que fue crucificado y murió en esa cruz, pero que resucitó al tercer día, se levantó de los muertos por la obra del Padre. La hoja y el fruto brotan de la rama de la vid sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama. Es una simple consecuencia de una unión viva con el tronco. De esa manera brotan las almas que permanecen en Cristo. Y de allí surgen los capullos de la oración y las flores entonces y el fruto que tú das. Y así como brillan las estrellas, así oran los que permanecen en Jesús. Es su hábito, es su segunda naturaleza. Amados, ninguno de ellos se dicen a sí mismos, ahora es el momento de que nos pongamos a trabajar y oremos. No. Ellos oran de la misma manera que los sabios comen, es decir, cuando les viene el anhelo de orar. Ellos no claman como si estuvieran bajo servidumbre. En este momento debo orar, pero no me siento con ánimos de hacerlo. No es así como funciona. Porque entonces sería aburrido orar. Es una carga. Pensarán. Oh, amado, tristemente, sé perfectamente de lo que te estoy hablando, ¿eh? Más bien todos quienes así accionan tienen una agradable misión en el propiciatorio y están felices porque se dirigen hacia allá. ¿Capichi? Escucha. Cuando verdaderamente en tu corazón brota el anhelo, el fuego santo de la oración, no hay nada que lo impida, hombre.
pero es tu oración personal, íntima, no una que alguien te imponga o te diga, sentémonos a orar, o hagámoslo en grupo, o fulano y sutano una hora por una cosa y otra hora por la otra. Bueno, hay modelos de oración. Amados, yo te lo digo por experiencia, no te digo que hagas lo que yo te digo, pero la oración es espontánea. Surge de lo más profundo de tu corazón, en esa necesidad de estar en comunión con Cristo mismo por medio del Espíritu Santo y el Padre. Porque, amados, los corazones que permanecen en Cristo exhalan clamor y súplica de la misma manera que el fuego despide llamas y chispas. Es espontáneo. Porque el alma y el espíritu que permanece en Cristo inicia el día en oración y cierra el día en oración, y durante el día tiene tiempos de oración, y no tiene que ser 3 horas, pueden ser 1 minuto, 2, 5, 10, media hora, no lo sé, eso depende de la relación con Dios de cada uno. Pero de que inicias y cierras el día con oración, yo te lo digo, así es. Amado, escucha, la oración nos rodea como una atmósfera durante todo el día. En la noche busquemos el sueño reparador y de renuevo santo orando. Vete a la cama orando y verás que tu noche será distinta. He conocido quienes sueñan en una oración y que de cualquier forma son capaces de decir gozosamente, despierto y aún estoy contigo. Así que si has venido soñando algo que Dios ha puesto en tu corazón, no tengas dudas, es resultado de tu oración. Y si Él puso eso en tu corazón, pregúntale y Él te lo va a responder. Y este mensaje es para alguien que está aquí sentado. El clamor habitual brota del permanecer en Cristo, amado. No necesitaremos que nos inciten a la oración cuando permanecemos en Jesús, porque Él nos dice, pedid. Si verdaderamente estamos en Cristo, Él nos dice, Juan 15:7, pedid. Y yo estoy seguro que ahora sí lo van a hacer, si no lo han hecho allá. Pedid, pedid. ¿Y sabes qué? Además, te vas a encontrar con su diestra de poder, con su mano de poder. ¿No lo crees? Mira, vamos a la Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Y anoche, o ayer en la tarde, yo no me acuerdo qué hora fue, terminé como a las 7 de preparar el mensaje. Y había una secuencia hasta que llegó este momento, amados, y te lo comparto tal cual fue. Esto fue ese de repente, de esos de repente sobrenaturales de Dios. Cuando llegó este momento de la oración, mi corazón se inundó con la oración de Jabes, y te la quiero compartir porque a partir de aquí cambió el discurso de este mensaje y esta ministración. Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Imagínate tú que alguien te llame dolor, porque eso fue lo que le provocaste a alguien, dolor. Y en este caso a Jabes, su mamá. Y así se llamó Jabes, por cuanto lo dio a luz con dolor. Pero llegó el tiempo en donde Jabes, y así dice en el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe,
Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Amén. Palabra de Dios. Escucha y discierne esta oración, por favor, amado. Escucha y discierne esta oración. Si me dieras la bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Le pidió estas 4 cosas: que le diera su bendición, que ensanchara su territorio, que su mano estuviera con él y que le librara del mal. Fíjate qué oración tan simple. Y Dios le otorgó lo que pidió. ¿Cómo habrá orado Jabes? ¿En qué comunión con Dios estaría? ¿De qué forma elevó su oración? Compartía apenas, ya no recuerdo si una semana atrás o 2, con olor de vida con olor para vida. Así subió su oración, como olor de vida por olor para vida. Así subió la oración de Jabes al trono de la gracia. Era el trono de la ley en aquel entonces, porque estamos hablando del pacto bajo la ley. Y si tu mano estuviera conmigo, le dijo Jabes al Señor. Y si tu mano estuviera conmigo, le dijo Jabes al Señor. Amén. Amados, la oración de Jabes se eleva para alabar a Dios primero, como olor fragante, en adoración. Le había fallado, según Jabes. Pero él invoca al Dios de Israel. Y esto confirma que como extranjero en esa tierra en la que se encontraba, se había unido a la nación de Dios y había conseguido refugio en el Dios de Israel. Y así como en los tiempos anteriores lo habían hecho Rahab, la ramera, madre de Obed, que está en el árbol genealógico de Cristo, por cierto, Ruth, también antes, Jabes comprendió, Jabes discernió espiritualmente, claramente, que estaría seguro bajo la protección de este Dios amado. El único Dios vivo y verdadero. Y entonces se encomendó por completo a él. Y la oración que hizo Jabes ahí en 1 de Crónicas 4, versículos 9 y 10, es un testimonio de su gran fe, pero es un testimonio de fe para nosotros hoy. Y así como Jabes, amados, tú también llegará el tiempo, y no tarda, viene pronto, en donde vas a sentir también una poderosa necesidad de orar. No vas a poder estar sin orar. No vas a poder estar sin hablar con Dios, porque eso es orar. Dialogar con Él y escucharle también, a veces callar, para que Él hable y tú le escuches. Créeme que en su tiempo, amados, en un sobrenatural, sencillo y poderoso, de repente de Dios, su diestra de poder se posará sobre ti. Amado, la gran necesidad de orar que todos tenemos se va a percibir de una manera viva, poderosa, profunda, sensible, intencional. ¿Acaso escucho que todos decimos, ¿cómo? Porque, amado, cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, ¿acaso no hemos llegado todavía? Quizá, amado,
Estamos lejos de estar satisfechos con nosotros mismos. Y es entonces cuando sentimos más que nunca que debemos pedir mayor gracia. Sí, escuchaste bien. Cuando sientes que estás lejos todavía, es cuando debes clamar todavía con más fuerza, con más humildad, reconocer que sin Él no podemos. Y debemos pedir mayor gracia. Porque quien mejor conoce a Jesús, porque quien mejor conoce a Cristo, conoce mejor sus propias necesidades, ¿sabes? El que tiene mayor conciencia de la vida en Cristo está también más convencido de su propia muerte, aparte de Cristo. Porque es necesario que mueras para nacer de nuevo, que mueras en la carne para nacer en el Espíritu, ¿no? ¿Quién discierne de manera más clara el carácter perfecto de Jesús? Pedirá con más urgencia mayor gracia para crecer en semejanza con Él, ¿sabes? En lo personal, entre más me ocupo por estar en mi Señor, que Él habita en mí por medio de su Espíritu Santo, más anhelo obtener de Él, pues yo sé que todo lo que está en Él está puesto allí a propósito y con un propósito para que yo pueda recibirlo. Dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y es en la medida que estamos vinculados a la plenitud de Cristo que sentimos la necesidad de extraer más de esta plenitud mediante una oración continua. Amado, nadie necesita demostrar la doctrina de la oración a quien permanece en Cristo, ¿sabes? Pues nosotros nos gozamos en ella misma. La oración es una necesidad para nuestra vida espiritual. De la misma manera que el respirar lo es para nuestra vida natural. No podemos vivir sin pedir el favor del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Juan 15, versículo 7. Ahora, amados, si esto empieza, nunca vas a poder cesar de pedir. Yo te lo digo. Quizá humildemente te va a costar trabajo hacerlo porque vas creciendo en Cristo y entra el amor ágape que pide por los demás y no por lo propio. Pero no vas a poder dejar de pedir. Y Él nos ha dicho, buscad a mi rostro. Y nuestro corazón va a responder, tu rostro buscaré, oh Dios. Oh amado, con todo esto, ahora sí, anhelas tu libertad en la oración, de tal forma que puedas hablar con Dios como un hombre habla con su amigo, como siervo que brama por las aguas. Así clama por ti mi alma, Señor. Tú tienes libertad para orar. Tú tienes libertad para tener comunión, un diálogo continuo, permanente, una relación íntima, personal, encendida con Dios. Y así, de esta forma, tú puedes hablar con Dios como un hombre que habla con su mejor amigo. Y si este además es tu Padre y tu Señor y Salvador, ¿qué más puedes pedir, hermano, querido amigo? Y este es el camino para llegar a eso. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. No quiere decir con toda esta reflexión, amados, que ahora todos ganaremos la libertad representada en la simple fluidez de la expresión, pues ese es un don muy inferior, no es un tema racional tan solo. Eso es muy pobre, eso es muy humano, eso es muy carnal, porque la fluidez es un don cuestionable, especialmente si no viene acompañada de peso de reflexión, de discernimiento, de profundidad de la sensibilidad que solo mi dulce Espíritu Santo nos puede entregar. Y algunos hermanos oran por metro, esto es, la verdadera oración es medida por peso, no por longitud, amado. No es un tema de cuánto tiempo oras, sino de cómo oras. No es un tema de qué dices, sino de cómo lo dices. No es un tema de quién lo dice, sino dónde nace quien lo dice. De su corazón, con humildad y con fuego, desesperadamente buscando la dirección de Dios. Un simple gemido ante Dios, un simple gemido ante Dios, puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener, amado, mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. Quien habita con Dios en Cristo Jesús es el hombre cuyos pasos, la mujer pues, el Hijo de Dios, cuyos pasos son ampliados en intercesión. ¿Capichi? Me acordé de una poema vuelto canción por Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. El poeta Manuel Machado en el exilio en Francia. La República peleaba contra los nacionalistas en la España dividida por una guerra civil en los principios de los años 30. Y Manuel Machado en el exilio, parte de ese grupo de tremendos estudiosos, de los cuales luego saldrían también Federico García Lorca o Salvador Dalí. Manuel Machado, exiliado, escribía ese poema que luego volvió canción en el 69 escribió esta canción, a partir de ese poema, Joan Manuel Serrat. No hay escrito un camino para nadie. La vereda y el camino que Dios tiene como propósito para nuestras vidas, lo vas a hacer caminando, amado. Y ese camino lo vas a abrir con el machete de la oración. Escucha lo que te estoy diciendo. Y esto Dios me lo está revelando ahorita. La brecha, el camino, lo vas a hacer andando y lo vas a ir abriendo con un machete de oración, porque está muy densa la selva, ¿sabes? Viene lleno de valor porque Él permanece en el trono. Ve el cetro de oro extendido así como lo hizo el rey Asuero con Esther, porque no le pidió cita y simplemente se presentó, y eso significaba la muerte, pero amaba tanto el rey a Esther que le extendió el cetro
para que tocara la punta de ese cetro y se formalizara aquel encuentro. Ve el cetro de oro extendido y escucha al rey cuando dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a concluir, amados. Vamos a concluir. El hombre que permanece en unión consciente con su Señor tiene libertad de acceso a Él. Tiene libertad de acceso a donde Él se encuentra, en ese trono de la gracia, por medio de la oración. Muy bien puede venir a Cristo en cualquier momento, pues Él está en Cristo y permanece en Él. Quien verdaderamente está en comunión y en unidad con Él por medio de la oración. Y entonces le conoce porque tiene una relación con Él. No intentemos asir, tomar, sujetar esta santa libertad por excitación o emoción o por presunción, amados. Porque no hay sino un camino para ganarla realmente, y es esta: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Y por este medio únicamente estarán en capacidad de abrir la boca con amplitud para que pueda ser llenada por Dios. Solo así seremos transformados como Jacob lo fue en Israel, y como príncipes tendremos el poder con Dios. Oh, amado, pero esto no es todo, ¿eh? No, esto no es todo. Porque quien tiene el favor de Dios tiene el privilegio de una oración exitosa. Por eso te dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! No podemos hacerlo, pero nos será hecho. Te lo dice claramente. No te dice: y entonces lo harás. No, pedid todo lo que queréis y lo harás. No, no es lo que dice. Dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que lo va a hacer Él. Amén. Lo va a hacer Él. Amados, miremos a la rama de la vid. Esa rama de esa vid en la cual fuimos injertados. En ese mismo pueblo hebreo que es la raíz, no nosotros. Nosotros fuimos injertados. Simplemente permanezcamos en esa vid, amados. Y al permanecer en la vid, brota el fruto y nos es hecho. Pero no permaneceremos si no tenemos comunión en Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que, hermano en Cristo, amigo querido, el sentido completo de nuestras vidas, y sé de lo que estoy hablando y lo digo con toda intención, el sentido completo de nuestras vidas que está siendo cuestionado en este tiempo del coronavirus, el sentido completo de nuestras vidas, su único propósito, objetivo, designio, es dar fruto de gloria al Padre. Y para alcanzar este propósito, amado, debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo, de la misma manera que la rama permanece en esa vid. Y este es el diseño de Dios mediante el cual tu oración, para ser fructífera, será exitosa y os será hecho, dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amado,
podemos prevalecer sobrenaturalmente ante Dios en oración. No tengas ninguna duda. De manera que antes que llamemos, Él responderá. Y mientras todavía estemos hablando, Él escuchará. A los justos les será dado todo lo que desean. Amén, dice la palabra de Dios. A los justos les será dado todo lo que desean. Otro texto expresa lo mismo y dice: deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Wow. Hay un gran aliento en este texto, amado. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7, parte B. Porque Dios, amado, porque Cristo el Señor, da al que permanece en Él cheque en blanco. Escucha bien lo que estoy diciendo. El Señor da al que permanece en Él cheque en blanco. El Señor pone en nuestra mano un cheque firmado y nos permite que lo llenemos con la cantidad que queramos. Y no estoy hablando aquí de dinero, lo sabes bien. ¿Acaso el texto quiere decir lo que dice? Y yo en lo personal nunca he sabido que mi Señor diga algo que no quiso decir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, amados. Es así que estoy seguro que algunas veces Él puede decir más de lo que nosotros entendemos, eso sí, porque Dios es mucho más de lo que siquiera cualquiera, el más iluminado y brillante y sabio de los hombres que siquiera haya existido, puede alcanzar a entender. Dios es mucho más que eso. Por eso decía Albert Einstein, porque Dios no juega a los dados, pero nunca querrá decir menos. Escucha, amado, observa, discierne. Él no dice a todos los hombres: yo les daré cualquier cosa que pidan. No, no dice eso. No dice cualquier cosa que pidan se las daré. No, no dice eso. No, no. Sería una amabilidad poco amable. Será una sabiduría insensata, de hecho. Él habla a sus discípulos y dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. No tú lo vas a hacer, no, te va a ser hecho. Yo lo voy a hacer. Pero permanece en mí y mis palabras que permanezcan en ti. Pide todo lo que quieras entonces y te será hecho. Y esa categoría de hombres, de mujeres que ya han recibido una gran gracia de sus manos, es a ellos a quienes se entrega este maravilloso poder de la oración, amado. Oh, amados, queridos amigos, si yo puedo ambicionar sinceramente una cosa sobre todas las demás, es esta: que yo pueda venir al Señor lo que yo quisiera conforme a su voluntad. Que yo pueda pedir al Señor lo que yo quiera conforme a su voluntad y recibirlo. No quiero pedir lo que yo quiero, no. Quiero pedir lo que Él quiere que yo pida, conforme a su propósito, amado. Conforme a su propósito. Porque el hombre que prevalece en la oración es quien puede predicar exitosamente. Y cuando hablo de predicar, no es el que esté aquí parado en el púlpito. Estoy hablando del que puede dar testimonio con su vida de quien habita en él. Porque entonces prevalece ante los hombres por Dios, no por él.
por cuanto ya ha prevalecido ante Dios por los hombres. ¿Lo ves? Este es el hombre que puede enfrentar las dificultades del camino de la vida, pues ¿qué lo puede desconcertar cuando puede llevarlo todo delante de Dios en oración? Si es Dios el que pelea las batallas, no él. Porque un hombre así o una mujer así en una iglesia, amados, vale más que 10,000 de nosotros, ¿sabes? Varón entendido vale más de 1,000 de nosotros, más de 10,000 de nosotros, que somos gente común. Y en ellos encontramos la grandeza de los cielos. Varón entendido de los tiempos de Dios. Porque permanece en oración y por tanto en comunión y conoce a Dios. Y en medio de ellos se encuentran los hombres en quienes se cumple el propósito de Dios concerniente al hombre a quien creó para que dominara sobre todas las obras de sus manos, conforme dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El sello de la soberanía está estampado en las frentes de estos hombres. Y dan forma a la historia de las naciones y guían la corriente de eventos a través de su poder en lo alto. Pero su poder no es de ellos, sino recibido desde el trono de la gracia. Y es que, amados, vemos que todas las cosas han sido sujetas a Jesús por el propósito divino y sobrenatural. Y conforme nos elevamos en esa imagen, hechos a esa imagen y a esa semejanza, nosotros también somos vestidos de lino blanco y fino, como dice el Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 14. Y somos vestidos también con dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Y somos hechos entonces reyes y sacerdotes para Dios. Observen a Elías, con las llaves de la lluvia balanceándose en su cinturón. Por 3 años cerró las ventanas de los cielos. Y luego en otra oración, un diluvio tremendo cayó que apagó el fuego y consumió el sacrificio de los Baales, para luego él mismo acabar con 400 sacerdotes de los Baales degollados. Hay hombres como Elías que viven en nuestra época, ¿sabes? Aspiremos a ser hombres y mujeres así. Clamo al Señor por ello, para que el texto se cumpla para ustedes. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y este texto parece implicar que si alcanzamos este punto de privilegio, el don será a perpetuidad. Pedid, pedid siempre. Nunca dejemos de pedir, pero pedirán exitosamente, pues pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y así encontraremos el don de la oración continua. No para una semana de oración, ni para la conferencia mensual, ni para unas pocas ocasiones especiales en que prevalezca la oración. Pero todos poseeremos este poder con Dios en tanto que permanezcamos en Cristo y sus palabras permanezcan en nosotros. Y Dios pondrá su omnipotencia a la disposición de todos nosotros. Y Él presentará su divinidad, su deidad, su presencia sobrenatural para cumplir los anhelos de su propio Espíritu, que ha obrado en nosotros, que quiere obrar en nosotros, que quiere habitar en nosotros. Y quiero lograr con todo mi anhelo que esta joya que Él nos ha entregado hoy brille ante los ojos de todos los santos hasta que puedan exclamar: oh, que pudiéramos tener eso. Y este poder de la oración es como la espada de Goliat. Cada David puede decir sabiamente: ninguna como ella, dámela. Porque el arma de la oración continua bate al enemigo, amado, y al mismo tiempo enriquece a su poseedor con toda la riqueza de Dios. ¿Cómo podría faltarle algo a quien el Señor le ha dicho: pedid todo lo que queréis y os será hecho? Amados, vamos, busquemos esta bendición. Escuchemos y aprendamos el camino. Y síganme mientras les señalamos, mientras Dios nos señala, mientras les señalo el camino, utilizando la luz del texto
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y que el Señor nos guíe en Él por su Santo Espíritu, amados. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este mensaje hermoso, Señor, profundo, poderoso, Padre mío, que nos has entregado esta mañana, este mediodía, esta tarde, Padre. Gracias porque mueves en nuestro corazón el compartir lo que manifiestas, Señor, para ministrar, Señor, para usar, Señor, para edificar. Y este poder de la oración que solo puede venir en esa comunión perfecta, en esta unidad perfecta. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y todo os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. Así dice tu palabra y así la hemos creído, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Padre mío, vindiques e intencionalmente clamamos con fuego en nuestro corazón para que edifiques en la roca que es Cristo. Y llenos de tu Santo Espíritu, lo que hoy has manifestado en esta casa tuya, Señor, en esta casa iglesia. Y para todos quienes hayan escuchado y visto, que también lo reciban y lo hagan suyo, pero que lo compartan y lo rieguen, Señor, como guijarros de arena, que cuando pisamos en la playa nos llevamos hasta adentro, a donde vayamos caminando, Señor, y compartamos, Padre, para que los ríos de agua viva se la lleven y bendigan y multipliquen, Señor. El anhelo en mi corazón es ese, Señor, para que todo aquel quien escuche esto, comparta esto y lo comparta así, Señor, sabiendo que solo es en tu gracia que podemos vivir y recibir de esto, que es conforme a tu corazón. Yo te lo pido, Padre bendito, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendice, amados. Dios les bendice, queridos hermanos, queridos amigos. En Cristo clamo para que el Señor bendiga sus casas, bendiga sus vidas, bendiga los suyos, Señor, y que en este caminar y en este sentir reciban del Señor sabiduría, reciban del Señor amor, reciban del Señor misericordia, porque dice en el Salmo 91, y lo he traído por alguna razón desde hace varios días en mi corazón, porque el que mora al abrigo del Altísimo habitará bajo las alas del Omnipotente, dice el Señor. Y esto es lo que el Señor me pide, que te comparta y que tú te lleves contigo, para que en Cristo recibas este poder de la oración, conforme a Juan 15, 7. Gracias, Señor. Dios los bendice y compartan esto. Y si quieren contactarme, están mis datos de contacto, pero en mi perfil también, incluido el correo electrónico que también acá aparece. Dios les bendice en el amor del Señor. Dios les bendice. Amén.